Muy buenos días a todos los oyentes de este su programa. Buenos días, Señor. Damos la bienvenida a todos los que a esta hora se conectan a este tiempo de meditación, este tiempo donde apartamos un espacio para estudiar la palabra, para recibir de parte de Dios el alimento, la leche espiritual no adulterada, esta palabra que nos ilumina y que nos muestra el camino que debemos andar. Damos la bienvenida a todos aquellos que se conectan a través de las diferentes plataformas, de nuestro canal de YouTube, del Facebook y de todos los demás medios por donde sale al aire esta grabación. A los que están en el YouTube, pues yo quiero invitarles a que escuchen este audio hasta el final, a que lo compartan con otras personas, a que le den me gusta a este audio y también a que se suscriban a nuestro canal, y así vamos ampliando nuestra comunidad de suscriptores del canal y así el canal, la plataforma recomienda a otros contenidos como este. Vamos a continuar estudiando la profecía del profeta Oseas. Vamos al capítulo 7, que sigue Dios enviando un juicio contra Oseas. En el capítulo anterior, en el capítulo 6, vimos cómo Dios marcaba pues el falso arrepentimiento, lo que significaba el falso arrepentimiento, como el pueblo, pues de alguna manera, cuando se veía en angustia, cuando se veía en ese tiempo de aflicción, pues se levanta y dice: sí, vamos a volver nuestra mirada al Señor, y todo eso, pero Dios conoce el corazón. Y Dios, pues a partir de este capítulo 6, empieza a seguir reprendiendo al pueblo de Israel, y por los lados también al pueblo de Judá. Y sigue diciendo el capítulo 7, Dios sigue hablándoles, comunicándoles cuál es su pecado. Porque si una particularidad tiene el Señor es que Dios no nos oculta nada, y Dios nos habla de frente. Y Dios de alguna manera nos está, le está comunicando al pueblo de Israel todo el pecado y toda la maldad que están haciendo. Y dice el capítulo 7, verso 1, dice: mientras curaba yo a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria, porque hicieron engaño, y entra el ladrón y el salteador despoja por fuera. Y no consideran en su corazón que tengo en memoria toda su maldad. Ahora le rodearán sus obras, delante de mí están. Con su maldad alegran al rey, y a los príncipes con sus mentiras. Todos ellos son adúlteros, son como horno encendido por el hornero, que cesa de avivar el fuego después que está hecha la masa, hasta que se haya leudado. En el día de nuestro rey, los príncipes lo hicieron enfermar con copas de vino. Extendió su mano con los escarnecedores. Aplicaron su corazón, semejante a un horno, a sus artificios. Toda la noche duerme su hornero. A la mañana está encendido como llama de fuego. Todos ellos arden como un horno, y devoraron a sus jueces. Cayeron todos sus reyes. No hay entre ellos quien a mí clame. Y en esta primera parte, nos encontramos como les decía hace un momento, Dios sigue enviando un juicio contra Israel. Pero me llama la atención el primer versículo. Dice: mientras curaba yo a Israel. O sea, mientras Dios estaba empezando a curar, a sanar la herida, con ese supuesto arrepentimiento, dice: se descubrió la iniquidad de Efraín. Y aquí viene, y esto es algo bien, dice: la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria. O sea que ellos seguían en su iniquidad, seguían en su pecado. O sea que no había una verdadera intención de alejarse de ese pecado. Ahora recordemos, no se nos puede olvidar que el pueblo de Israel, el rey Jeroboam instituyó unos becerros de oro
Él instituyó unos altares, luego con este otro rey Acab se instituyeron unos altares a Baal y toda la tierra se llenó de idolatría. Y la idolatría quedó arraigada en el corazón. Y dice que mientras Dios estaba haciendo un proceso de curación, un proceso de sanidad en el pueblo de Israel, se descubrió que había iniquidad y que había maldad. Mire que aquí hay dos palabras bien fuertes. Se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria. Y aquí lo dice, porque hicieron engaño, y entra el ladrón y el salteador despoja por fuera. Mire que aquí lo está explicando claramente en este capítulo 7. En otra versión dice que todos ellos son mentirosos y ladrones, y entran a robar en las casas y en plena calle cometen asaltos. O sea, ya no hay pudor, ya no hay vergüenza. Y esto es pues un síntoma de una sociedad que está tocando fondo. Esto es el síntoma de una sociedad que está llegando está tocando límites de maldad. Cuando ya no puedes andar tranquilo por la calle, cuando ya sales de tu casa y en la puerta de tu casa te atracan, cuando ya incluso hay un tipo de maldad que hay gente que se ingenia aplicaciones por móvil y manda mensajes por WhatsApp supuestamente con una emergencia, cuando lo que quieren es secuestrarte tus datos, secuestrarte tu información. Cosas como esas están pasando. Y es lo que vemos que está pasando hoy en día, en medio de ciertas sociedades, de ciertas culturas. Dice el versículo 2, y no consideran en su corazón que tengo en memoria toda su maldad. O sea, toda esa maldad, toda esa, todas esas cosas, toda esa iniquidad, Dios la conoce. Dios la conoce y está, digámoslo así, anotada en un libro, que el Señor tiene allí en el cielo. Y toda esa iniquidad, eh, toda esa maldad llega delante de Dios y enfada muchísimo al Señor, sobre todo de un pueblo que fue escogido, sobre todo de un pueblo que fue apartado para Dios, sobre todo de un pueblo que hizo un compromiso en algún momento de su vida para con el Señor, porque es que ahí es donde está la gravedad del asunto. El pueblo de Israel no es cualquier pueblo. El pueblo de Israel no es cualquier pueblo. Usted puede decir, no, pero es que en todas partes sucede eso. Todos los pueblos lo hacen. Sí, claro, todos los pueblos lo hacían en ese momento. Pero es que los demás pueblos no eran escogidos de Dios. Los demás pueblos no hicieron un pacto con el Señor. Israel sí. Israel sí lo hizo en el monte Sinaí. Y se le olvidó. Lo desechó. Lo hizo a un lado. Y se agradó en pecar. Se agradó en la inmundicia. Se agradó en todas estas cosas. En la idolatría. Dice que con su maldad alegran al rey y a los príncipes con sus mentiras. Quiere decir que no hay uno solo de ellos que sea fiel. No hay uno solo de ellos que sea fiel. Ellos están llenos de maldad. Ellos no quieren reconocer. Dice, no consideran en su corazón esa maldad. O sea, no quieren reconocer sus maldades. Y con esas maldades, pues, con esa forma de vivir, alegran al gobierno. Y eso es lo que nos está mostrando aquí es también que hay un gobierno que, digamos así, que patrocina ese estilo de vida. Entonces, lo que vamos a ver y lo que vemos es que hay ciertos estilos de vida que hoy en día se han convertido como buenos por los gobiernos, por los entes gubernamentales. Es una cosa como que totalmente al revés de lo que se supone que es. Dice del versículo 4 al versículo 8, Dios los compara
con un horno ardiendo, con un horno que no cesa de arder, que no cesa de levantar su llama. Pero empieza diciendo el verso 4, todos ellos son adúlteros, son como un horno encendido por el hornero, que cesa de avivar el fuego después de que está hecha la masa hasta que se haya leudado. No hay necesidad de calentarlo más, porque ya está lo suficientemente ardiendo, lo suficientemente caliente, que ya no hace falta meterle más calor. O sea, ya llegaron al límite, eso es lo que está diciendo. Ya llegaron al límite, pero me llama la atención lo que dice el verso 4, que dice que todos ellos son adúlteros. Dice, todos ellos son adúlteros. O sea, el adulterio se ha prolificado y se ha normalizado dentro de la sociedad. El adulterio se ha tomado como algo normal en esta sociedad que se ha vuelto tan caótica y tan terrible. Y hay una cosa que es muy fuerte. Ahora, todo esto que estamos viendo aquí es el reflejo de lo que estamos viviendo en la sociedad hoy en día. Este es el reflejo de lo que estamos viviendo en la sociedad. Una sociedad donde cada vez se patrocina el desenfreno, se patrocina el adulterio, ya todo se ha vuelto normal, ya todo se ha vuelto, todo lo que es pecado, todo lo que es bueno, ahora lo convierten en malo y todo lo malo lo llaman bueno. Es lo que decía el profeta Isaías. Dice el versículo 5, en el día de nuestro rey, los príncipes lo hicieron enfermar con copas de vino. Extendió su mano con los escarnecedores. Lo que quiere decir aquí es que cuando el rey celebra alguna fiesta, lo dice en otra versión, los jefes beben hasta emborracharse. Y son esos borrachos burlones a quienes el rey llama amigos. Y eso me hace recordar lo que dice el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni ha estado en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Cuando vemos aquí que el rey dice que los hicieron enfermar al rey con copas de vino. El rey se alegra con los borrachos, con los burlones. Y ahí vemos cómo el beber, el tomar, el emborracharse se ha convertido en algo normal. Se ha convertido en algo normal en este mundo, en esta cultura, en esta sociedad. Y luego vienen los escarnecedores, fruto de los efectos del licor, pues vienen los comportamientos, vienen los abusos y aparecen las palabras, aparecen las críticas y aparecen los que hablan mal de otros, incluso se ponen a hablar mal de Dios. Y es una cosa terrible cuando la persona por el licor pierde el control. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Luego dice, todos ellos, dice que aplicaron su corazón, dice el versículo 6, semejante a un horno, a sus artificios. Toda la noche duerme su hornero, a la mañana está encendido como llama de fuego. Todos ellos arden como un horno y devoraron a sus jueces, cayeron todos sus reyes. No hay entre ellos quien a mí clame. Mire, y aquí viene la conclusión de esta parte. Todos ellos aplicaron su corazón al pecado, aplicaron su corazón a la iniquidad, aplicaron su corazón a las cosas malas, a todas estas situaciones. Y termina diciendo el verso 7, no hay entre ellos quien a mí clame. Se les olvidó la oración, se les olvidó orar, dejaron de lado la búsqueda de Dios, dejaron de lado los ejercicios espirituales, se olvidaron por completo
de clamar, de buscar a Dios. Y aquí viene uno de los puntos, una de las consecuencias del pecado. Cuando el hombre se sumerge en este mundo de pecado, cuando el hombre se sumerge en todo esto, lo primero que sucede es que dejan de lado la búsqueda de Dios y se les olvida clamar. Dejan de clamar, dejan de orar. Por eso aquí viene una de las lecciones. Esto es una de las lecciones grandes. Si usted ha dejado de lado el clamar a Dios, habiéndolo conocido, si usted ha dejado de lado la oración, ha dejado de orar, abra los ojos, porque a lo mejor está cayendo en en esta misma estructura o por este mismo camino que iba el pueblo de Israel. La caída de Israel no fue de la noche a la mañana. Si leemos bien el libro de los Reyes, nos encontramos que fue un proceso largo, un proceso muy largo. Claro, hubo un rey que dio el primer paso, pero cada rey cometía su iniquidad. Cada rey sembraba algo en la tierra. Y pasaron las generaciones, hasta que llegó el momento en que ya no conocieron más a Dios. Ya no había sacerdotes que enseñaran. Ya no había Torá para enseñar. Porque todo era idolatría. Y todo era una cultura totalmente apartada de Dios. Sigue diciendo el versículo 8. Del versículo 8 en adelante dice: Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. Devoraron extraños su fuerza, y él no lo supo. Y aún canas le han cubierto, y él no lo supo. Y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara. Y no se volvieron a Jehová su Dios, ni lo buscaron con todo esto. O sea, estaban viviendo una serie de, digámoslo así, de tribulaciones. Estaban viviendo una serie de angustias. Estaban viviendo una serie de problemas. Pero aquí nos está explicando el Señor qué es lo que pasa. Efraín, cuando habla de Efraín, está hablando del pueblo de Israel. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Ahora, aquí todavía no había sucedido lo del exilio. Todavía no había pasado. Pero entonces, ¿de qué mezcla estamos hablando? Una mezcla cultural. Una mezcla, se mezcla con las costumbres de otros pueblos. O sea, ellos trajeron las costumbres de otros pueblos y las hicieron suyas. Y empezaron a mezclarse, empezaron a traer las costumbres asirias, las costumbres de Siria, las costumbres de Egipto, de otros pueblos vecinos, empezaron a traerlas y se mezclaron. Y luego dice que Efraín fue torta no volteada. O sea, ¿qué significa torta no volteada? Eso es como cuando que se hace por un lado, pero está cruda por el otro. Eso es lo que significa, o sea, una cocción a medias. Una cocción a medias. Eso es lo que significa. Se hace por un lado, pero no se hace por el otro. O sea, por un lado está cocida, quemada, pero por el otro lado está cruda. Y eso nos habla de una vida a medias con Cristo. Por un lado se trata de ser espiritual, pero por el otro lado está carnal. Por un lado está contaminado, pero por el otro lado no. Y eso es lo que nos está diciendo aquí. Israel fue una torta que aparentemente quedó cocinada, pero no. No quedó hecha del todo. No quedó del todo hecha. Efraín fue torta no volteada. Y aquí lo está diciendo claramente. O sea, mezclados. Estaban muy mal. Los extraños devoraron su fuerza y él no lo supo. O sea, extraños vinieron a quitar sus recursos, a quitarle a despojarlo
de sus valores, de sus baluartes, pero ellos no se enteraron, ellos no lo supieron, o sea, su entendimiento estaba tan cerrado, su entendimiento estaba tan enceguecido, que entraron ladrones, entraron personas malintencionadas a quitarle lo suyo y no se dieron cuenta. ¿Cómo puede pasar eso? En la vida de ciertas personas pasa esto. Hay ciertas personas con un nivel de maldad tan grande que seducen y que parece ser como que hipnotizan, vamos a llamarlo así, hipnotizan a una persona de tal manera que la persona no se entera que le están robando. La persona no se entera que le están haciendo daño. Y le están haciendo daño. Le están robando. Y eso pasa con Israel. Entonces, cuando nosotros caemos en pecado, cuando el ser humano cae en pecado, una de las cosas que pasa es eso. El entendimiento se cierra. Hay como un enceguecimiento. Y entonces nos hacen daño y no nos damos cuenta. Pero luego el versículo 10 nos habla de otra cuestión, de la soberbia. Dice, y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara, y no se volvieron a Jehová su Dios, ni lo buscaron con todo esto. Y la soberbia es aquella parte en el ser interior del hombre que lleva al hombre a no reconocer su pecado, a siempre estar diciendo que él está bien, que no necesita nada, que no necesita ayuda. Eso es la soberbia del hombre. La soberbia de Israel testificará contra él en su cara. Dice aquí. Y hay personas que han llegado a ese límite. Están en pecado, están viviendo mal, están viviendo mal y no lo saben. No han entendido que están viviendo mal. Pero sin embargo, siguen diciendo y pensando, yo estoy bien, yo no necesito nada, yo no necesito ayuda, yo no necesito ir a una iglesia para buscar a Dios. Y dicen más cosas. Pero dice aquí, claro, dice, y no se volvieron a Jehová su Dios. O sea, Dios está recriminando una falta de arrepentimiento. Dios está recriminando una falta de arrepentimiento. Han tenido oportunidades. Les ha pasado de todo. Y no se vuelven a Dios. Dice el versículo 11. En adelante. Efraín fue como paloma incauta, sin entendimiento. Llamarán a Egipto, acudirán a Siria. Cuando fueren, tenderé sobre ellos mi red. Les haré caer como aves del cielo. Les castigaré conforme a lo que se ha anunciado en sus congregaciones. Ay de ellos, porque se apartaron de mí. Destrucción vendrá sobre ellos, porque contra mí se rebelaron. Yo los redimí, y ellos hablaron mentiras contra mí, y no clamaron a mí con su corazón, cuando gritaban sobre sus camas. Para el trigo y el mosto se congregaron, se rebelaron contra mí. Y aunque yo los enseñé y fortalecí sus brazos, contra mí pensaron mal. Volvieron, pero no al Altísimo. Fueron como arco engañoso. Cayeron sus príncipes a espada por la soberbia de su lengua. Esto será su escarnio en la tierra de Egipto. Mire, aquí lo está diciendo. Efraín fue como paloma incauta, sin entendimiento. Paloma incauta, paloma que no presta atención, que viene un depredador a cazarla. Paloma inocente. Y dice aquí, sin entendimiento. Y sin entendimiento era tal la falta de entendimiento que estaban tratando de acudir a sus propios enemigos a que los ayudaran, buscando ayuda en Egipto, buscando ayuda en Asiria. ¿Recuerdan lo que estudiamos en el libro de Jeremías? Las reprensiones que el profeta Jeremías le hacía a Judá: no busquen ayuda en Egipto, no busquen ayuda en tal parte. Su ayuda viene de Dios, pero ellos no hicieron caso. Igual estaban aquí, igual estaba pasando con el pueblo de Israel. Y dice que cuando fueren, tenderé sobre ellos mi red y les haré caer como aves del cielo. Y dice a partir del verso 13, ay de ellos, porque se apartaron de mí.
Contra mí se rebelaron. Yo los redimí y ellos hablaron mentiras contra mí. Recuerden, no podemos perder de vista el punto de que Dios le está hablando a un pueblo que ya conocía al Señor, a un pueblo que estuvo bajo el pacto de Dios y que se olvidaron. Y aquí le está diciendo, ay de los que se olvidan, ay de aquellos que se apartaron, ay de aquellos, dice, destrucción vendrá sobre ellos, porque contra mí se rebelaron. Y dice, yo los redimí y ellos hablaron mentiras. O sea, se alejaron de Dios. No reconocen quién fue el que los redimió. No reconocen quién fue el que los compró. No reconocen quién fue el que los liberó. Dios está hablándole hoy, a través de esta profecía, a un pueblo que ya conoce al Señor. Y es prácticamente lo mismo que nos habla en Romanos capítulo 1. Siempre hay una conexión entre Oseas y Romanos 1. Y Romanos 1:21, donde dice que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Y entonces su necio corazón fue entenebrecido y Dios los entregó a una cantidad de inmundicias, de pasiones vergonzosas, a una decadencia moral, a una decadencia física. Mire, dice aquí en Oseas, destrucción vendrá sobre ellos. ¿Sobre quién? Sobre aquellos que se rebelan contra Dios, sobre aquellos que no vuelven sus ojos al Señor. Dice el verso 14, y no clamaron a mí con su corazón. No clamaron a Dios cuando gritaban sobre sus camas. Para el trigo y el mosto se congregaron. Mire que esto me llama mucho la atención. Buscaban a Dios solamente porque Dios les proveyera de comida, digámoslo así, de sustento. Y eso es una cosa muy triste. Y mucha actitud, eso es una actitud que cometen muchas personas, muchos cristianos, que creen que hay que buscar a Dios solamente para que Dios les supla. Y no es así. Están equivocados. Están equivocados. Buscamos a Dios porque somos ovejas de su prado, porque le pertenecemos a Él. Y Dios en su misericordia y en su amor, fruto de esa búsqueda, suple nuestras necesidades. En la medida que nuestra vida se va limpiando, se va santificando, vamos entendiendo, y en la medida que vamos dándole al Señor lo que es de Dios, vamos entendiendo que mi Dios puede suplir a todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria. Pero nuestra motivación para buscar a Dios no es que Él llene nuestras necesidades, porque no es así. Es una actitud equivocada. Dice el verso 14, y no clamaron a mí con su corazón. Y una vez más, Dios les reclama eso. Dios reclama la falta de clamor, la falta de oración, la falta de búsqueda de Dios. Dice el verso 15, y aunque yo los enseñé y fortalecí sus brazos, contra mí pensaron mal. Y esa es la típica actitud de muchos que dicen, sí, claro, yo busco al Señor y el Señor a mí no me da nada. Vea, responde a todo el mundo y a mí no. ¿Qué clase de Dios es? Que tengo una necesidad y no me da. No conocen a Dios. Yo sé que hay muchas personas que tienen esa actitud de reclamo delante de Dios. Dios actúa de muchas maneras. Dios actúa de muchas maneras. Pero tenemos que conocerlo. Tenemos que conocerlo. Dice que volvieron, pero no al Altísimo. Fueron como arco engañoso, cayeron sus príncipes a espada por la soberbia de su lengua. Y esto será su escarnio en la tierra de Egipto. Dios está aquí reclamando la rebelión de Israel. Pero también tenemos que ir más allá. ¿Qué tan firme está nuestro corazón? Aquí yo le estoy hablando a personas que ya conocemos al Señor. Y este capítulo
está dedicado a personas que ya conocen, que ya tienen un conocimiento de Dios. Y en la medida que conocemos al Señor, nos damos cuenta cómo actúa, cómo se mueve, cómo es que Dios trabaja. Trabaja para los que confían en Él, para los que confiamos en Él. Y aquí una vez más Dios nos está mostrando lo que sucede cuando un corazón se aleja, cuando un corazón se rebela en contra de Dios, cuando un corazón se enfría. Y también lo que sucede cuando un corazón arde por el pecado. El libro de Oseas nos está enseñando, nos está dando una enseñanza. Cuide su corazón. No, no permita que su corazón ceda ante tentaciones, ante pecados. Para el pueblo de Israel era una cosa muy fuerte. ¿Por qué? Porque ya era una tradición que no buscaban a Dios. Dios ya no era el mismo de antes en sus vidas, porque sus vidas estaban consagradas al becerro, a los baales y a la cantidad de dioses que había, menos a Dios. Amados oyentes, es tiempo de volvernos al Señor. Es tiempo de volver nuestros corazones a nuestro Padre Dios, de dejar que Él moldee nuestras vidas, que Él active nuestro entendimiento. No sea como esa paloma incauta, no sea, amado Hijo de Dios, como esa torta no volteada. Permita que el Señor active su entendimiento y que nos permita comprender que hay un enemigo que nos está haciendo sus víctimas y que lleva al hombre al pecado, a la perdición. ¿Qué tenemos nosotros que hacer? 1, reconocer el pecado. 2, arrepentirnos de todo corazón. Y 3, el más importante, reconocer que a través de la sangre de Cristo nuestra vida puede ser libre. Él nos redimió del pecado. Lo compró a usted y a mí, igual que pasó con la esposa de Oseas, para hacernos libres de esa maldición del pecado y de la muerte. Yo le invito a que oremos. Padre Santo y Poderoso, te damos gracias en esta mañana. Gracias por darnos, Señor, esta oportunidad de poder venir delante de ti, de poder estar en tu presencia, de poder deleitarnos en tu amor, de poder deleitarnos en tu gracia, en tu misericordia y en tu bondad. Ayúdanos cada día, Señor, a reconocer nuestras maldades, a reconocer nuestra rebelión, a reconocer, Señor, nuestro pecado. Reconocemos que hemos fallado. Reconocemos que todos hemos pecado, como dice tu palabra en Romanos, y estamos destituidos de la gloria de Dios. Padre, pero también ayúdanos a reconocer que si no es por la gracia y por la misericordia de Cristo Jesús en nuestra vida no podría ser salva y no nos podríamos levantar. Somos salvos por gracia. Somos salvos por la sangre de Cristo derramada en la cruz. Y hoy reconocemos que el Señor Jesucristo llevó nuestros pecados, los clavó en la cruz para hacernos libres de toda maldición, de toda iniquidad. Ayúdanos, Señor, a ser hombres y mujeres fieles que te buscan, que te claman, que te tienen a ti como el único y verdadero Dios en sus vidas, Señor. Padre Santo, ayúdanos cada día, cada momento, a caminar contigo, a caminar en pos de ti, a mirarte a ti, Señor, y a tener nuestro entendimiento activado, nuestro entendimiento libre, a vivir, Señor, una total sanidad, una total libertad, Señor.
Padre, yo te alabo y te bendigo en esta mañana. Bendigo, Señor, a todos aquellos que hoy están escuchando este audio y que están orando conmigo. Ayúdanos, Señor, a elevar un clamor todos los días por nuestras vidas, por nuestras casas, por nuestras naciones, por nuestra iglesia, Señor. Ayúdanos, Señor, a no dejar de clamar, a no dejar de orar, a no dejar de levantar nuestra voz en oración y en alabanza para ti, Señor. Padre Santo y poderoso, no queremos olvidarnos de ti. Y hoy hacemos, Señor, delante de ti un compromiso. No me olvidaré de ti, Señor. Ni yo, ni mi casa, Señor, se olvidarán de tu amor. Se olvidarán de tu bondad, Señor. Ayúdanos a cumplir tus mandamientos todos los días de nuestra vida, Señor. Yo te alabo y te bendigo, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.